¿A qué vienen? Es una buena pregunta, ¿no? Digo, actuación frente a cámara. ¿Qué es lo que los trae o que les trae acá? A mí lo que me trae... ¡Fuerte! A mí como actriz lo que me pasa es que... Perdón, ¿tu nombre? Alejandra Graham. ¿La escuchan, Alejandra? Sí, pero bajito. Fuerte, Alejandra. Los colegas que están presenciales, les pedimos por favor que levanten el tono. Sí, sí, pero es verdad lo que dice. Bueno, me Tiene la suerte de estar en un teatro. Saquemos la voz para que todos los que estamos por ¡Ahí va! Dale. Me formé muchos años como actriz en Sí. la escuela de Augusto Fernández y estoy acostumbrada al teatro. Es decir, entonces lo que me pasa con la cámara, es decir, es todo más chiquitito, quizás que no quede exagerado, no es lo mismo la actuación frente a una cámara que, digamos, el teatro. ¿Vos podrías dar esa definición como que es así? No sé, entonces es como lo que me pasa, por ejemplo, hace poco este año estuve trabajando en una serie y filmé y me encontraba con todo un equipo de trabajo que es diferente hay que entender como que el sonidista está haciendo su laburo, el de la cámara, de dónde a dónde me está tomando para que no se me vaya la energía, digamos, para decir, si me hace un primerísimo primer plano o de la cintura para arriba, va a ser diferente a si en el teatro estoy toda, es como entender técnicamente la cámara, pero, ok, qué está tomando, qué parte para saber cómo administro la energía. Bueno, bien. Cómo soy más eficiente, digamos. Como... Ok, son muchas cosas. Vamos por partes. Alguien debe estar en la puerta. No sé si fui clara. Sí, fuiste clara, pero es muy interesante porque la mitad de las cosas que dijiste ya están escritas acá. Y es interesante para entender que un poco todos y todas medio decimos lo mismo. Pero lo interesante sería tratar, por eso te pregunto, lo primero que voy a decir es, a ver dónde está, chiquito versus lo grande versus lo exagerado. Que vos lo dijiste bien claro recién, que en la cámara, acá es donde yo voy a poner la palabra mitos. Es como decir, por eso pregunto esta afirmación que es muy potente, decir, en la cámara es chiquito, en el teatro es grande. Es como creer que nosotros, nosotras y nosotres vimos todas las obras de teatro del mundo, vimos todas las producciones audiovisuales del mundo. Y entonces uno diría, yo te puedo asegurar que si vieron Esperando la carroza, ¿no? Es cero chiquito. Sin embargo, y ya dando una de las grandes películas de Argentina, se nos cae abajo lo chiquito. Ahora, creo que ahí hay más sillas, chiquis. Ahora, creo que lo que me parece más interesante de entender es que lo técnico en algún punto a vos no te corresponde. ¿Me explico? Digo, lo que sí nos corresponde a todos nosotros, ahí hay sillas, así que se pueden ir sentando, pónganlas por ahí adelante. Lo que sí a todos y todas, como actores y actrices, nos corresponde es contribuir, como vos dijiste muy bien, con los demás del equipo, a que la escena suceda. Entonces, si nosotros estamos todos trabajando en equipo para que la escena suceda, lo interesante no sé si es yo tener que entender qué tiene que hacer la cámara, qué tiene que hacer el micrófono, sino en algún punto estar en presente, estar en registro para así poder trabajar en equipo. Inevitablemente yo vengo mucho del fútbol, me encanta el fútbol, y es como decir, si a alguien le gusta el fútbol es jugás mirando la pelota o jugás en equipo levantando la cabeza. ¿Se entiende? Ahora, en esta comparación que hago que me parece muy clara en el fútbol es, ¿qué sería mirar jugando la pelota? ¿Qué creen que estoy tratando de decirles cuando digo esto? Yo creo que Sebastián Aessen... ¿Lo escuchan a Sebastián? Sí. Más o menos. Tenés que hablar fuerte, Sebastián. Bien. Sí. Yo creo que tiene que ver con esto de la idea de que el actor tiene que concentrarse para actuar, cuando en realidad actuar es con el otro. Yo creo que cuando te metes a vos mismo, cuando mirás la pelota, cuando mirás a los demás, inclusive si actúas solo, estás consciente de lo que está pasando, ahí cuando estás jugando con el otro. Creo que a veces muchas veces el actor se queda con el ego de actuar para uno, Sí. en vez de olvidarse, en vez de recordar que es un servicio, es la prestación de un servicio actoral hacia otro. Hermosa palabra, tal cual.
estamos prestando un servicio, sin lugar a dudas, y somos una parte más de un equipo, que me parece re interesante lo que decís. Y yo lo de conciencia lo transcodificaría la palabra registro. Estar en registro, que lo que sucede, como vos bien decís, cuando uno se queda solo, si alguien, creo que hay un eco, ¿no? Sí, pueden apagar los micrófonos, porfa, que ahora vamos a abrir para que puedan charlar. Volviendo a esto que decía, cuando uno dice, me quedo solo, ¿de qué está hablando? Para tratar de todos hablar de lo mismo. Porque hay muchas palabras que damos por sentadas, que todos y todas decimos lo mismo, y no es así. Digo, yo me hice esta guía, porque por ejemplo, uno dice, un actor se queda solo en escena. ¿Qué es para ustedes un actor o una actriz que se queda solo en escena? Se desconecta. Y yo te diría, vos me hablás de conexiones, yo pienso en Wi-Fi. ¿Se entiende? Digo, ¿de qué estamos hablando con un actor o una actriz se queda solo en escena? Bueno, que no está trabajando con el compañero, que está trabajando solo e intentando quizás sacar su papel adelante. Ok. Porque a veces es así, porque si no hay un ida y vuelta, a veces no pasa. Entonces vos egoístamente decís, bueno, yo hago lo mío, pero no sucede lo que tiene que suceder, porque no se trabaja en el mismo registro, digo. Tal cual. O sea, no se deja modificar por la respuesta del compañero. Bueno, eso es una palabra muy interesante, pero quiero ir a lo egoísta y no lo sabemos, es como juzgar, porque hay cosas que tienen mucho que ver con lo que dicen y con modificar. Me parece que es muy interesante la palabra modificar, que es una palabra que vamos a hablar mucho, que muchas cosas que hacemos en escena, si no tenemos registro, no nos estamos dando cuenta que las hacemos. Entonces yo no sé si es tan egoísta la cosa, a veces sí, pero eso son dos cosas completamente diferentes. Yo creo que lo que ustedes están hablando es cuando un actor o una actriz se pone por delante de lo que está trabajando en equipo, de la escena, de la película, del corto o de la obra. Entonces ahí estamos dando cuenta que no hay una tal diferencia en lo que estamos diciendo. ¿Me explico? Ahora, ¿qué pasó? ¿Pero ahí no se manifiesta el ego? Es que, no sé, dejémoslo el ego de lado. Digo, algo de ego tenemos que tener, creo también, para estar en escena y disponernos, como dicen los compañeros, a un servicio. Ahora, el tema es si eso se pone a trabajar en equipo, claro, o si, como mucho pasa en nuestra profesión y mucho acá, en nuestro país, vamos a ver la obra de, vemos la película de. Claro. Y es raro, digo, porque otra de las cosas que vamos a invitarles a que creemos que es una pata muy importante de lo que hacemos es la observación. Cuando nos referimos a observación, nos referimos a observación tanto de materiales, que podrían ser obras o materiales audiovisuales, como una observación de nosotros mismos o mismas en escena, ¿no? Ahora, digo, esta observación tiene que ser en algún punto precisa a que, por ejemplo, si yo estoy viendo una película y en la película digo, es la escena de tal actor, y nombro al actor, y el otro digo, es la escena del tal actor y el taxista, hay mucha información en esa escena. Yo podría decir que si estoy nombrando a ese actor está por delante de la escena, cuando el otro actor está trabajando para la escena. ¿Se entiende un poco para ir diferenciando esto de qué estamos hablando? Si alguien no entiende, por favor, que lo diga, porque a poquito vamos a tratar de ir avanzando en otras cosas. Bien, volviendo a estas palabras que decíamos antes, que uno dice quedarse solo, yo creo, y uno lo que puede hablar es mediante experiencias que estamos teniendo con actores, actrices, en cuanto a trabajos y en cuanto a diferentes talleres o charlas, yo creo que a veces nos quedamos solos y no nos damos cuenta que nos quedamos solos. Entonces, acá es donde yo digo, no sé si hay diferencia en la actuación frente a cámara, audiovisual, si queremos decirle, frente a la actuación tradicional. Porque es muy interesante decir que uno hace teatro y no que hace actuación teatral. Es raro, ¿no? Nosotros hacemos actuación. Digo, yo tengo un teatro y me llaman, no, yo quiero empezar teatro. Digo, bueno, nosotros damos clase de actuación. Entienden que tenemos que ir entendiendo las palabras, porque las palabras tienen mucho peso. Ahora, cuando decimos que uno se puede quedar solo en escena, como decía el compañero, lo que puede suceder es que uno, al no tener el registro suficiente, está confiando demasiado en lo que siente en escena. Y eso es un problema. Porque yo les hago esta pregunta a todos, todas y todes. ¿Vemos una película?
vemos una obra, ¿nos importa lo que sienten los actores o queremos que nos cuenten la historia? Es interesante para pensarlo así, pero inconscientemente, a veces, por eso es lo que quizás hay que trabajar, cuando entramos a veces a escena, estamos mucho más preocupados por lo que sentimos, en lugar de ocuparnos de tener registro para poder trabajar en equipo. ¿Puedo comentar algo? Sí. Sobre lo que dijo él del servicio, me parece súper interesante. Yo creo que la actuación es como una acción casi amorosa de alguna forma, en dos sentidos. Uno, al servicio del que se pone el actor para el proyecto que ideó quizás otra persona que están haciendo en equipo, y otra por la necesidad de hacerle justicia al personaje, sea el personaje que encarnás bueno o malo, pero la responsabilidad que tenés de transmitir. Sí. Hay muchas cosas que hay que es muy interesante, en gran parte de lo que decís, y en otra, yo creo que, yo no sé si tenemos que transmitir nada. ¿Me explico? Digo, es como esto mismo, porque transmitir, vuelvo al fútbol, sería el 9 que es goleador, pero perdió 5-4, metió 4 goles. Digo, no importa, por ahí hay algo que no soy yo, pero estuvimos trabajando en equipo para que la cosa salga, y no sé si hay que transmitir, porque ojo, porque a veces querer transmitir es como si yo tengo que hacer, y quizás entender que yo me paro acá, y si hay alguien que aprieta rec es tan importante como yo, si hay alguien que toma sonido es tan importante como yo. Sí. Entonces yo, si me dicen, para hacer la primer toma, me dicen, bueno, estamos tomando sonido, ¿vas a hablar así? Sí, dale, acción, ¡hola! Satura. No estoy trabajando en equipo, pero yo estoy queriendo transmitir, ¿se entiende? Entonces decir, ok, me están pidiendo, che, por algo es que me están pidiendo el sonido acá. ¿Se entiende a dónde quiero ir? Y por ahí, y esto no cambia en teatro, porque si yo hago una puesta de luces y el director me da una marca que yo me tengo que parar acá, y después porque siento, y me pasa un montón de cosas, me paro acá, porque pasa, lo mismo porque me pasa, está buenísimo, pero... Y ahí también pongo otra cosa, ser un poco más amoroso con nosotros y nosotras, porque a nuestra manera de ver, esta es la profesión más difícil del mundo, a mi manera de ver. Ahora, eso no quita que necesita muchísimo trabajo. Y acá yo creo que es algo que está muy en crisis hoy en día, que es trabajar. Si yo les preguntara, no hace falta que me respondan esto, ¿cuántas horas de su semana le dedican a su actor o a su actriz? Yo creo que muchos y muchas entrarían en crisis. Y entonces diría, y bueno, si estamos todos de acuerdo, ¿no? Y todas de acuerdo, y todos de acuerdo, que esto es muy difícil, y le tenemos que dedicar mucho tiempo, muchísimo tiempo. Tiene que ver con que es la era de los influencers y mucha gente se pone a actuar sin haber estudiado, y creo que eso es muy amplio. Yo entreno influencers. Sí. Yo creo que son mucho más inteligentes de lo que creemos. ¿Por qué? Porque algunos reconocen sus limitaciones y las trabajan. En cambio, nosotros y nosotras, a veces, uno no generaliza, pero tiene experiencia de muchos estudiantes por semana, imponemos muchas excusas, muchísimas, todo el tiempo, excusas, cuando simplemente yo te tengo que decir, mira, yo no puedo hacer nada si vos no lees la letra. Entonces, corramos a los influencers, y hagamos el mea culpa de qué no estamos trabajando nosotros y nosotras, porque después vamos y esperamos que alguien, que es una palabra que me olvidé de poner, porque ni me puse el pizarrón acá, había dos actrices en sensación, me dijeron, yo quiero que me des tips. Después vamos a buscar tips, los cuales no los hay, no existen, porque es como que ustedes vengan acá y yo les diga, bueno, todos tienen que hacer esto y algo va a pasar en la escena. No tiene sentido si lo piensan, ¿entienden de qué estamos hablando? No hay manera, es como decir, bueno, Martu, yo sé cómo funcionan las parejas, ¿te cuento? No tiene sentido, ¿entienden? En algún punto no tiene sentido, porque, como hablaba el compañero recién, esto se trata de relaciones entre personas, como algo tan difícil como eso. Y otra cosa súper importante que está bueno tener en cuenta, creo que está Constanza con el micrófono, no sé si... No tengo ni idea si se puede putear, supongo que sí. Y otra cosa que me parece muy importante, sí, ahí está. Sí, silenciar. Ahí va. Bien, perdón, Y otra cosa muy importante a tener en cuenta, y esto sí puedo dar una afirmación, no todos los actores, no todos los directores o directoras saben dirigir actores. Y no hablo solamente de frente a cámara, La mayoría no sabe.
Pues, lo dijiste vos. Ok, bien. ¿Por qué? Está bueno entender, porque si no lo dejamos, bueno, son egoístas, como decía el compañero. No, hay un problema muy grande en la formación de los dos lugares. En las facultades de cine, por ejemplo, donde yo estudié, imagen y sonido, y sé de facultades privadas, dirección de actores es cuatrimestral, electiva, un sábado a la mañana. Donde durante, creo que ahora se jubiló, había una señora que se sentaba y te contaba sus historias de dirigir actores. ¿Cómo ahora? Digo, después también si quieren les compartimos, estamos haciendo muchas entrevistas con directores de cine y muchos tienen y reconocen que eso sucede, ¿eh? No es que se hacen los que eso no está sucediendo. Ahora, por otro lado, la Universidad Nacional de las Artes o la EMAD, que son las dos formadoras más grandes de actores, no tienen casi actuación frente a cámara. Actuación frente a cámara en la UNA es un cuatrimestre y boletearon 2 cátedras. O sea que cada vez menos. Y en la EMAD, si no damos talleres, no hay. Ahora, entonces, ¿cómo va a ser fácil este encuentro? Si de un lado estamos los directores hiperformados en lo técnico, no sabemos tratar con personas, y por otro lado los actores nos guiamos por mitos. ¿Entienden el problema? Y entonces, sabiendo que esa es la realidad, que ese es el problema al cual nos enfrentamos, es decir, ok, tengo paciencia, pero a su vez trabajo un montón. Porque no queda otra. Porque, como bien decía la compañera, si yo me guío por que el mito es de que en cámara es todo chiquito, y vienen acá y me dicen, che, no se te escucha lo que estás diciendo. Che, otro director me dice, no se te escucha lo que estás diciendo, gritá. Yo creo que gritar es cuando hablar así. Y estamos en un problema. Me explico, estamos en un gran problema. Y con respecto a la palabra exagerado, yo creo que la tenemos que destruir. ¿Por qué? Demos una vuelta manzana por nuestros barrios y hablemos de exagerados, exageradas. ¿Se entiende? Después venimos y queremos lavar todo, o nos quieren lavar también. Y es un problema, porque siempre pongo el mismo ejemplo. Voy al chino de acá a la vuelta y está la china hablando con un vecino, ¿cómo andás? A los gritos. No es exagerado, simplemente se comportan así. Simplemente se comportan así. Si yo no entiendo que hay roles que podemos atravesar, que pueden trabajarse desde ese lugar, me estoy perdiendo un mundo. Por la idea de que en actuación frente a cámara es chiquito. Porque es una idea. Es una idea. De observar a las personas. Bien, como vos decías, como vos muy bien decís, dijimos que una parte muy importante de lo que hacemos es la observación. Y yo creo que muchos actores y actrices no saben observar. Y eso es un problema, y es algo que, pero de todo lo que hablemos que es un problema, se entrena. Porfa, si pueden apagar los micrófonos, porque entra un ruido tremendo. ¿Se entiende? Perdón, quiero cerrar esta idea. Se entrena. Todo lo que estamos hablando se entrena. Porque otra palabra que me parece, perdón, si a alguien le gusta esta palabra, me parece horrible es la palabra talento. Porque es como los que bajan y tienen sus alitas, ¿no? Claro, eso es una estupidez, perdón, porque por la vehemencia con lo que digo, pero trabajo mata talento. Claro, como en todo. Bueno, pero ojo, porque a veces en nuestro trabajo no decimos de qué trabajamos. ¿De qué trabajamos? Ok, uno solo digo. Es interesante para pensar, ¿no? Digo, cuando uno le pregunta de qué trabajamos, ¿de qué trabajamos? Yo soy actor y a veces hago de mesero. ¿Me explico? Digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar de estas cosas que son las cosas que hablamos siempre? Porque si algo de la base está floja y después voy a pasar acá y yo ya estoy dudando o tengo un no dándome vueltas que normalmente no es mío. Entonces, si normalmente no es mío, sigo con la vehemencia, perdón, hay que cortarlo de raíz, de donde viene. Perdón, normalmente está mucho más cerca de lo que nos damos cuenta. Perdón, pero es como parecido a los mandatos sociales, es como que hay determinadas cosas y ya, bueno, esto se hace así, no hay se hace así, o esto es exagerado, o esto. Para mí es, vamos a ver qué pasa en esta escena, y si esa exageración de la que hablan algunos, de la pondría entre comillas, que para mí no existe, totalmente de acuerdo con vos, si
cualquiera observa a Jack Nicholson haciendo en el Batman, haciendo el Joker. Hablo de, para mí, Jack Nicholson me tendría que poner de pie, en mi opinión, porque para mí es un actorazo. ¿Qué pasa? El tipo hace una cosa impresionante digamos, si la miras externamente, pero ¿qué pasa? Como tienes la carga interna y la organicidad necesaria para producir ese nivel, entonces ¿qué pasa? Vos no lo ves exagerado. Exagerado cuando el actor actúa de afuera solamente con el grito y no tiene la carga interna que sostiene a ese grito. Yo no creo mucho en la carga interna, perdón, pero esto es una creencia mía. Yo creo que, como dijo bien la compañera, el entorno nos modifica. Y ojo, bueno, pero vos te cargas con el entorno. Sí, porque pero es como decir... te va a modificar y a vos te va a producir una reacción. Ok, pero eso es otra cosa, porque yo creo que adentro hay huesos, sangre, tripas. Ahora, sí te puedo dar fe de que siento frío. Sí te puedo dar fe que si me acerco a la estufa me quemo. Y eso sí me va a modificar. Y eso sí me va a tener en registro de bueno, ahí puede presente. Ahí puede haber una reacción que por ahí para tal algunos cual puede ser, hay que exagerar, por ahí el tipo se quemó con él, te digo cualquier cosa. Sí, no pero la palabra exagerado creo que no nos sirve, porque es como, hay una idea de lo exagerado. Ahora, otro problema que hay muy grande, hoy día, es que no sé si estamos viendo las cosas. Por ejemplo, decir producciones audiovisuales, o nos las dan para ver, ¿no? Digo, yo puedo asegurar, y esto lo firmo, porque todas las clases le damos a nuestros estudiantes para que vean series o películas. Y lo único que ven es Netflix. Netflix, por si no lo saben, tiene un modelo, un modelo real, escrito, de cómo se actúa, de cómo esto, de cómo lo otro. Entonces, si lo único que vemos es Netflix, es muy probable que nos estemos perdiendo un mundo de actuación. Porque realmente es así. Digo, trabajamos con directores de fotografía que te dicen, esto se tiene que filmar así. Y hay algunas palabras que ni siquiera quieren que las digas en argentino, que las corras y que las digas en neutro. Y quizás para un actor como nosotros, actores, actrices de acá, te liquida la escena. Porque es muy difícil hablar de algo que encima tampoco tiene los tiempos necesarios para trabajar eso. ¿Se entiende? Como todo complota para que la escena no suceda o como para que las cosas se igualen. Lo interno hay que ponerlo en crisis porque normalmente nos deja solos. Es mucho más interesante porque yo en algún punto siempre pongo este mismo ejemplo. ¿Qué sería una escena? Yo tengo una cita con alguien, yo me pongo un pantalón, me pongo un perfume, me visto para esa otra persona, para cuando vayamos al bar, que ella esté ocupado, o que él o quien sea esté ocupado en el encuentro. Si yo me quedo pensando en algo mío, que es mucho más probable que lo interno me lleve a eso, es muy probable que me quede solo. Ahora, si yo voy al bar y estoy mucho más ocupado, que todo el bar me vea con ella, es la escena de Sergio. Es tremendo, pero sucede, son cosas que suceden. Entonces, lo interesante es poder reconocerlas y decir, ok, porque puede pasar que voy al bar y es la escena de Sergio. Y quizás yo tomo el registro de decir, che, ok, no, tengo que ocuparme que ella me mire, de que se está corriendo la gomita y que se pone la mano acá. Hay algo de eso que me va a traer al presente a poder trabajar. Y lo que me trae al presente es lo que es el otro, es el frío, es una indicación de afuera que por ahí me están haciendo así, pero yo estoy sintiendo acá y me dice, correte que te fuiste de cuadro, y yo siento, y no se ve. Y sin embargo, por ahí no hay texto y yo me hacen así y vuelvo acá y quedo en cuadro. Perdón, cuando dije lo interno me referí a una reacción orgánica de lo que está pasando, ¿eh? No, sí. No, te entiendo. Pero hay mucha filosofía sobre el interno que es muy peligrosa. Por ahí la palabra interno confunde. Quise decir una reacción orgánica a lo que por ahí está pasando negativa en el entorno. Pero viste que lo que dije es el peligro de las palabras. Porque imagínate que yo te digo a vos, en escena, trabajar algo interno y quizás vos hablás una cosa y yo hablo otra. Y eso es un problema. Sí. Y yo te vuelvo a otra palabra que pongo en crisis, es lo orgánico. ¿Vos qué sabés que es lo orgánico para mí? No nos podemos comunicar. Ahora, lo difícil de esto, orgánico, y otra que van a decir es natural. Natural. Digo, uno dice natural. ¿Conocen al doctor Barreda? Sí. Es tremendo. Un viejito que se levantó, mató a toda la familia y se fue a tomar un café. ¿Qué natural vamos a hablar? No tiene sentido. ¿Entienden el problema de lo natural? Digo, corrámonos de ese lugar. Ahora, sí, en estos encuentros que hablamos, todos y todas, vamos a querer que la escena suceda. Entonces, quizás esto que hablamos de este encuentro tan difícil que hay entre actores y directores, actrices y directoras,
es qué tenemos que hacer para que la escena suceda. ¿Qué tenemos que trabajar? Y en algún punto trabajar tanto para que si alguien me dice algo interno y yo digo una cosa y vos entendés otra, transcodificarlo para qué le sirve a la escena. ¿Qué le sirve a la escena? Estoy hablando de escena. ¿Entienden? La escena es una unidad en la cual, si la observamos en una película, podemos sacar mucha data. ¿Qué está haciendo este actor? ¿Qué está haciendo esta actriz en escena? Y si entendemos qué está haciéndonos, corriéndonos del lugar de espectadores, y quizás podemos sacar un material que nos sirve. Y si de repente yo me doy cuenta en una observación sobre mi cuerpo, qué me pasa cuando estoy mal o me duele el estómago, estoy descompuesto, y decir, che, mirá, cuando estoy, no es que yo siento, sino que mirá, hay algo de mi columna que se pone así, y empezar a entender y tener esta observación sobre mi cuerpo, y quizás me pueda ayudar en escena. El gran problema, y hay una charla que si después me hacen acordar se las paso, que hay una neurocientífica que es muy interesante lo que dice, se llama Nazarena Castellanos, que habla sobre qué pasaría si a nosotros de chicos o chicas, en lugar del orden de la... Hay mucho que tiene que ver la escuela, lo que estamos hablando. Del orden que tiene que ver la escuela, que es mucho más lo de acá, nos entrenasen a percibir con nuestro cuerpo. Había muchas cosas psicosomáticas que nos daríamos cuenta antes de que pasen. Por eso es tan difícil actuar. Porque a su vez esta misma señora dice, y comprobado por estudios, que estamos ausentes el 50% del día. Y si yo doy esta afirmación, cualquiera se da cuenta que esto nos pasa. 50% del día. ¿Qué significa? Que estamos ausentes el 50% de nuestra vida. Es tremendo. Estamos compitiendo contra eso. Lo difícil que debe ser estar en escena, ¿no? Digo, con todos los estímulos y cosas que necesitamos. Entonces, si todos los estímulos y cosas que necesitamos no lo trabajamos lo suficiente, lo más probable es que nos quedemos ausentes, nos quedemos solos, pero muchas cosas son inconscientes. Entonces hay que tener una paciencia y decir, che, ¿qué? ¿Por qué me estoy quedando solo? Algo que sí nos puede ayudar es, por ejemplo, la cámara. El tema es que hay que poder correrse de muchas cosas que la cámara va a invitar en un mal sentido. Que la cámara no tiene la culpa, porque la cámara es un bicho muerto, es un artefacto muerto, no tiene vida. El tema es que nosotros por ahí le ponemos demasiado peso. Estoy lindo, estoy fea, ay, mi perfil, y toda esa cantidad de pavadas, que son pavadas, si uno las piensa, porque lo que hay es lo que siempre va a haber, que si se corre uno de ahí, se puede abocar a ver el trabajo. Y qué necesita cada actor, cada actriz, o cada uno de nosotros y nosotras, para que la escena suceda. ¿Me explico? Digo, siempre lo que estamos hablando es de actuación, ni más ni menos que de actuación. Entonces, si uno puede, que es esta misma observación que decíamos, por ejemplo, yo creo otra cosa que está muy en crisis, es si les pregunto, ¿cómo ensayan? Tienen que hacernos un casting mañana, ¿cómo lo ensayan? Ok, yo no sé si todo el mundo ensaya grabándose. Yo creo que hay un 90% de ensaya frente al espejo. ¿Sirve? No. ¿Sirve? Digo porque tenemos muchos estudiantes y la mayoría ensaya frente al espejo. ¿Cuál es el problema de ensayar frente al espejo? Estaba prestando atención solo a vos. Ok, ¿y qué pasa con eso? Y eso no está en la vida real, no es un espejo delante tuyo. Ok, ¿y qué problema? ¿Qué estamos haciendo cuando estamos frente al espejo? Estás en la crítica. Vos estás queriendo controlar lo que se ve vos, lo cual es una tarea perdida. Yo puedo entrar por acá y si los 50 que piensan que soy un pelotudo, no puedo hacer nada. Es así. Entonces, en algún punto tengo que soltar eso. Porque es muy probable que si estemos ensayando frente al espejo, tenemos que irnos a controlar. Ahora, sí que me parece interesante algo de lo que dice el compañero de, sí, está bueno grabarse. Pero lo interesante a entender es que uno debería ensayar las mayores variables a las cuales se va a enfrentar. ¿Me explico? Entonces, grabarse. ¿Qué más? Primero no sería comprender el texto o la escena, entenderla. Sí, ahí se vuelve peligroso también la cosa. Yo diría en algún punto, porque es peligrosa la palabra comprender el texto. Porque hay toda una cultura de la mesa, con el texto de mesa, que quizás
termina afianzándose una idea que me saca del presente, que es un garrón. Porque si yo voy a la cita con la idea de, ay, no, que bien que estoy, nunca la voy a ver a ella, nunca voy a tomar el café que tenga que tomar, ¿me explico? Ese es el peligro. Sí, que la letra tenés que saber, tenés que estar ocupado del compañero, de la compañera, de lo que necesiten. Pero puede pasar que a veces, no digo modificarla, o sea, decir la letra, pero la decís distinto, orgánicamente, porque tampoco vas a decirlo... Pero ¿se entiende? Yo no sé lo que es orgánicamente. Sí, lo que yo me parece que está bueno entender... O sea, como si estuviera leyendo. Ah, eso no lo sé. Eso es un problema. Ahí está diciendo que de memoria. Claro, o sea, y eso pasa a veces mucho. Uno, por decir la memoria, puede cambiar un par de palabras, pero... Es que o sea, no tenés que decir la de memoria. ¿Cómo? No tenés que decir la de memoria. Por eso. Eso es otro problema. ¿Cómo nos enseñan en la escuela? Aprender las cosas de memoria. Sí. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? O sea, tenés que hacer sin memoria. Tenés que saberla, pero si la decís naturalmente. ¿Cómo te sale? Pero realmente, a ver, en algún punto, ¿alguien hace deportes? ¿Alguien toca algún instrumento? ¿Qué? ¿Qué instrumento? Yo puedo tocar la guitarra. Ok. Medio mala. Bueno, pero no importa. O sea, aunque sea ya tocaste una canción muchas veces, por ahí al principio estabas así. Sí. En algún punto, después de entrenarlo tanto, ni estás tocando y ni estás mirando. Lo mismo con la letra. ¿De qué estamos hablando? Dedicarle el tiempo y trabajo necesario para no decirlo de memoria, sino cuando estás en escena necesitar decirlo. El tema es que eso exactamente no es tan así. Digo, cuando uno está mano a mano en la experiencia, y yo diría, vuelvo a la pregunta, ¿cuánto tiempo le dedican a su actor y su actriz en la semana? Sí. Y después, ¿qué pasa? Me pongo acá y se escucha el texto en lugar de accionar con lo que digo. Que es muy difícil. Se queda más en la palabra o en el pensamiento y no tanto en el cuerpo lo que vas a decir. Es que el problema de decir el texto de memoria es que te saca del presente, porque vos vas a pensarlo cuando lo estudiaste y volvés. Y en eso se ve un cuerpo abandonado, es un ausente. arma de doble filo. Es que no hay que estudiarlo de memoria, hay que dedicarle el tiempo necesario para en escena necesitar decirlo. A su vez, lo otro importante, me parece que es lo más difícil, es accionar con lo que decimos. Accionar. Vivimos accionando con las palabras. A la hora de escena somos literales. Te amo y pasa, ¿no? Digo, y cuando estamos en una situación, una situación que me parece interesante para entender lo que es accionar con las palabras es, estás con alguien. Mutense por favor un segundito, ahí ya quiero cerrar una idea. Lo que es accionar con las palabras es, estás con una persona que querés, le decís algo horrible, fíjate cómo se modifica y vos también te vas a modificar. Estás accionando con las palabras. Ahora en escena decimos las cosas y pasa. Es raro. ¿Cuál es el problema? Que nos satisfacen las cosas cuando las decimos en escena. Y en la vida no nos satisface nada. Yo estoy hablando hace 20 minutos y no sé si me están entendiendo algo de lo que digo. Entonces eso me obliga a seguir, a respirar, tomar agua y digo, ¿me entenderán? Hay algo que al no satisfacer, mi cuerpo sigue en actividad. El problema de que cuando no accionamos con el texto o no accionamos con la palabra, decimos satisface, algo se muere todo el tiempo. Algo se tranquiliza. Y un poco lo que está bueno es que nada nos satisfaga en escena. Porque eso hace que las cosas queden abiertas y sigan trabajando, sigan trabajando, sigan trabajando. ¿Y qué pasa con eso? Acumulamos. Ahora, si yo digo cierro, digo cierro, digo cierro, no hay posibilidad de una curva. No hay posibilidad. ¿Por qué? Porque siempre vuelve a empezar. Así, habiendo dicho esto, en un rato vamos a hacer un ejercicio y todos van a cerrar, todos van a hablar iguales, nadie se va a escuchar. Spoiler. Y le estoy diciendo ahora, no, van a decir, no lo voy a hacer. Acuérdense, está grabado, por suerte. ¿Qué más, chiquis? Sergio, yo te quería contar algo que viste que el otro día filmamos unas escenas. Bueno, cuando me vi, yo nunca me había filmado, nunca había actuado y no me había filmado. Cuando me vi tenía tipo el cuerpo así, o sea, como que sirve un montón filmarse y practicar y no es tan fácil estudiar. Hay que trabajar mucho lo que estamos diciendo. Entonces lo que vos estás hablando es que no tenías un registro sobre lo que a vos te pasaba. No. Ahora, como la guitarra que hablábamos, cuando más trabajes, en algún punto te vas a dar cuenta de, che, tengo desactivada la columna. Ahora, ¿cómo te puedes ayudar?
porque de lo único que estamos hablando es del texto, por ahora. Y el texto no es la escena. Está bueno entender que el texto no es la escena, porque creemos que el texto es la escena. Hay otras herramientas que me pueden ayudar a estar en presente. Acá la compañera está diciendo que de repente ella se miraba y se decía que estaba así. Y yo te diría, y no probaste vestuario. Y sabés que no lo hiciste. Ahora, ¿por qué? Si ella probase un vestuario y se ve la primera vez y dice, che, mira, se me está desactivando la columna, y quizás me conviene ponerme un saco que me apriete y por lo menos me va a ayudar a tener la columna un poco más activa y en percepción de lo que tenga que hacer en escena. Entonces estamos hablando que el vestuario es clave. Para eso no es que va a salir de una ocurrencia de decir, ah, sí, se prueba el vestuario. No, tienen que ensayar. Entonces, volvemos a como hablábamos. Sí, me grabo, pero a su vez, che, ¿qué vestuario pruebo? ¿Qué objetos pruebo? ¿Qué otras variables hay si tuvieran que hacer un casting, por ejemplo, para ensayar? Pueden hablar ahí también, ¿eh? Antes Leticia había querido decir algo. Ah, perdón, sí, te muteé. Sí. Hola, sí, yo lo que quería decir es cuando también esto del texto, ¿no? De saber el texto y estar muy pendiente al texto cuando uno está frente a cámara y tiene que actuar. Por ahí más que saber el texto, saber la situación como para improvisar esa situación. No tengo... Perdón, Leticia, es un problemón improvisar. Sí, pero me quedo con la palabra improvisar. Mirá, muteate un toque porque hace eco. Ahí está. Ahí llegó. Ahí está, bien. El problema de improvisar es que es muy difícil trabajar en equipo. ¿Por qué? Si yo tengo un camarógrafo que me está siguiendo acá y yo de repente quiero improvisar, tira para acá, me lo llevo puesto. Es un problema. ¿Me explico? Entonces, es muy difícil improvisar y trabajar en equipo. Ahora, es muy probable de lo que estés hablando que en una escena, que también pasa en teatro, hay marcas. Simplemente marcas. Me dicen, parate acá en esta luz y acá cuando decís hola, agarras la botella. Y es hola con la botella acá, y entonces este mismo plano, si yo estoy en registro, se puede hacer de acá, de acá, de acá, de acá, de acá. Que no es lo mismo que decir hola. No es lo mismo. Hay un salto que porque yo no estoy teniendo registro de que volvemos al registro, es estar en presente y decir, che, esto tiene que ser hola acá. Pero no les conviene improvisar. ¿Saben por qué? Pero no me refería a no saber el texto, sino a saber la situación previo a lo que pasa con los personajes en escena. Puede ser. No digo no saber el texto. Sí, puede, no digo eso, puede ser. No hacer cualquier cosa. No, obvio. A ver, si estás haciendo una película, genial. Ahí está. Si estás haciendo una película donde tenés muchos meses de trabajo, genial. Ahora, si vos tenés que hacer una escena donde la cosa tiene que suceder, es mucho más probable que si te agarrás de toda la historia previa, te olvides del presente. ¿Por qué? Y porque la historia previa, la psicología del personaje, en algún punto vos estás en una escena y ella te gusta, y ¿qué tenés que hacer? No sé, mirar en la boca, mirar en los ojos, mirar cómo sonríe, está ocupado, y va a construir el que esté viéndolo. Porque si yo me quedo con la historia previa, ojo con las ideas. Lo que suele pasar cuando leemos un material, que lo primero que se nos impregna son las ideas. Y las ideas, como dijimos, me sacan del presente, porque yo voy a venir con que siento un montón de cosas, y ahora voy a hacer esto con ella y le voy a agarrar la mano, y hay algo de la escena que no da para eso, y que le dice, no le agarra la mano. Ah, pero mi idea, el personaje mío agarra la mano. No le sirve la escena. Ahora estás hablando de imponer tu propuesta al otro. Las propuestas siempre están buenas, porque son en presente, suelen ser en presente y suelen involucrar a los demás. Las ideas no, me dejan solo. Hay que saber diferenciarlas, porque el problema es que inevitablemente cuando leamos un material nos va a quedar una idea. El tema es poder soltarla, que son muy difíciles de soltar, porque la idea garpa, y ojo, porque si no la soltamos hay algo que me deja solo en escena. Con respecto a improvisar hay otro problema. Vieron que recién estamos hablando que todo se satisface. El problema de la improvisación es que, volvemos a la esperando de la carroza. Si vos me decís que China Zorrilla improvisaba, y estamos hablando de una mujer que tenía cuántos años de carrera, no fuma todos, pero obviamente ella podía improvisar y no rellenar, que son dos cosas completamente diferentes, porque ella podía improvisar y algo de la tensión no se moría en la escena. Ahora, es muy probable
que nosotros y nosotras improvisemos para matar la tensión. Y esta es una palabra, creo que la puse ahí como de terror, ¿no? No sé si ustedes ven, pero me tomé el tiempo de hacer unas letras horribles, porque la tensión es una de las cosas que más nos va a costar tramitar en escena. ¿De qué hablamos cuando hay tensión? Y por eso me interesaba volver a este punto de las variables que uno tiene que trabajar cuando ensaya. Vuelvo a esto y ahora sigo con la tensión. ¿Qué otras variables puede trabajar uno o una cuando ensaya? Velocidad, volumen, manera de decir el texto, sigo parado, sentado, entornos. ¿Qué es el ritmo? La otra vez le dijiste a una compañera, no sé qué era el ritmo. Que le Pero perdón, quiero completar algo de lo que dice, que es muy interesante. Vos dijiste que te vas a grabar, ¿no? Sí. ¿Alguien te va a ver? Yo me grabo. Bien. Pues, Ajá. empezar. Sí. En la computadora. Y cuando hagas el casting, alguien te va a ver. Sí. Y te está olvidando esa variable. Es verdad. ¿Se entiende el problema? Sí. Porque es como creer que está la cámara, me genera atención. Pero hay personas que también me generan atención. No se puede olvidar de esa... Digo, porque está bueno que vos te mires. Pero a su vez, yo te diría, hoy que está todo mucho más accesible, che, hacemos un Zoom, hacemos un Meet, ¿me mirás la pasada? Porque obviamente que quizás uno a la distancia dice, che, mirá, bueno, está bien. Y de repente uno cuando me está viendo dice, che, tu columna estás así en escena. Y entonces, bueno, cortemos, vamos de vuelta. Ah, me pongo el saco a ver si me... ¿Se entiende? Digo, porque es muy probable que evitándote ese lugar que te va a generar una tensión en presente, después te juegue en contra. Entonces, por eso no hay tips, pero sí hay variables que uno puede trabajar, otras que no, porque a su vez, como dijimos previamente, vas a hacer el casting, prendés la cámara, o si es un autocasting o vas a un lugar, el camarógrafo está hinchado las pelotas, o el que toma el casting está hinchado las pelotas, eso es el último, y no le gusta tu cara, no puedes hacer nada. ¿Se entiende a lo que voy? Ahí no puedes hacer nada. Entonces, paciencia. Hay variables que uno puede trabajar y otras que no. Entonces, bueno, paciencia, pero sí trabajo. Sí, perdón. Yo quisiera entender, por qué vienen acá, cómo soy más funcional como actriz frente a cámara. Porque digo, y lo he observado en actrices que de repente la filman, estamos filmando este año algo, y Sí. de repente hace su actuación y le dice, el que filman, el camarógrafo, le decía, te estás corriendo de cámara, o sea, por hacer no estaba ella como actriz teniendo la conciencia de Registro. el registro de cámara, Pero es un poco de lo que estamos hablando. y por ende lo repitió muchas veces y se equivocaba todas las veces. Porque no, pero, a ver, ¿Cómo uno entiende es más funcional como actriz para entender lo técnico de eso? pero no es por lo técnico, que esa persona que estás desactivando la columna, digo, no sé de lo que estás hablando, pero yo por lo que entiendo que vos Se decís, le iba de- pero eso pasa en teatro también. No es frente a cámara, no es el problema de la cámara, ¿me explico? Es muy probable que esa persona no está teniendo un registro escénico que trasciende la cámara. No le echemos la culpa a algo que está muerto. Ahora, a su vez, si quizás trabajase lo necesario, se filmase y empezase a tener un registro, ¿saben cuál es el problema de la actuación teatral o tradicional? Que es subjetiva. El compañero dijo algo, yo me filmo y me veo con la columna así. Y capaz que alguien dice, qué bueno que te está pasando, sí, bueno, buenísimo, vamos a sentir un montón. Es subjetivo. Ahora, de repente me pongo y digo, che, qué raro, mirá, tengo la columna, no estoy en las marcas, se escucha el texto cuando estoy diciendo la escena, y es un montón de problemas que si yo no tengo registro, pasan. Y si a alguien le gusta y se aplaude, genial. Hay que tener mucho cuidado y escuchar muy bien las cosas. ¿Qué significa esto? Y acá quieren... Es muy interesante, a mí me pasa siempre con una obra, con todas las obras, pero cuando alguien viene y me dice, che, qué buena que estuvo la obra, me encantó este actor, que él me miraba, y yo digo, estuvo por delante de la escena. Ahora, cuando alguien me dice, me encantó esta obra, donde estaban estas tres hermanas, en el hospital, entró, pasó algo ahí. Entonces, estas tres hermanas trabajaron juntas, algo se empezó a pasar de la creencia que fue expansiva versus el otro que estaba, mírame a mí. ¿Se entiende? Hay que saber escuchar. Es muy interesante. Sí, perdón. Yo quería comentar algo con respecto a lo que dijo la compañera.
que es importante cuando vos estás ante cámara, también preguntarle de buena onda al director qué toma está haciendo, porque cuando hablaban de exageración, yo lo tomaba por el lado de que a lo mejor si vos sabés que estás en un primer plano y pegaste una levantada de ceja, por ahí te fuiste de plano, entonces vos decís, ¿qué me estás tomando? Entonces, claro, sí, sí, pero igual cuidado. ¿Por qué? Digo, salvo que tengan un protagonismo y... Porque a veces, che, ¿qué plano es? Y por ahí, ¿se entiende? Digo, yo me tengo que ocupar de que la escena suceda. Pero vos tenés que saber... Alguien te va a decir, alguien te va a decir, si acá te fuiste de cuadro, bueno, no, mirá, el cuadro es hasta acá, hasta acá. Claro, por eso está. Pero eso no quiere decir que la escena no esté pasando, digo. Porque también... No, la escena... Claro, bueno. Pero ¿saben por qué lo digo? Para la semana que viene vamos a hacer una escena, ¿no? Vamos a tener que hacer una escena acá. Y ponle que me preguntan de plano. Y les digo, bueno, sí, es un plano medio, ok. Es un plano medio. ¿El vestuario qué tendría que ser? ¿Del plano medio? No, todo. Ok, no. Pero ojo, porque con estos fundamentales que decimos, yo escucho todo lo contrario. Porque a la hora de accionar, vienen y están... Da lo mismo el zapato que se ponen. No puede dar lo mismo. Digo, porque hay que tener cuidado con esas cosas. Digo, no demos nada por sentado porque uno después, no, el plano es así, no, me pongo los lentes para que sea el primer plano. No, pará, escúchame, ¿no te modifica tener un zapato que te aprieta el pie? ¿No te modifica tener un jean que te aprieta? ¿Da lo mismo tener un jean que una pollera? ¿Me explico? Digo, ahí es donde me digo que todo es importante dentro del dispositivo escénico, que nos va a ayudar a estar en presente. Yo hay algo que como que todavía no termino de entender, porque hay algo que tiene que ver con la cámara, que es que las escenas, se trabaja con escenas. Sí. Mientras que en el teatro vos trabajás en los ensayos con escenas, pero después transitas todo el cuento. Yo lo que no tengo experiencia de actuación frente a cámara, tengo experiencia de hablar mucho frente a cámara. ¿Hablar mucho qué? Pero no de actuar frente a cámara. Entonces me pregunto cómo es ese trabajo de cámara-acción y entrar en la escena cuando estás, no sé, en la escena 15, con la energía que necesita la escena 15 y con un... Pero vos estás hablando de la continuidad. Bueno, vos tenés que ver qué continuidad. Igual... Claro, ¿cómo le doy esto mismo de lo que estamos hablando, que tiene que ver con el ritmo, con el... O sea, con mi hablar que yo descarto el tema igual, del texto. Perdón, está buscando un tip. ¿Estoy buscando? Un tip. No estoy buscando un tip. Digo, ¿desde dónde? Yo sé cómo pero, por ejemplo, como actriz en el teatro. Pero, sí, está buscando un tip. ¿Sabes por qué está buscando un tip? Perdón, porque yo creo que está buscando un tip. Porque quizás lo que vos necesites no va a ser lo mismo que Abru necesite. ¿Se entiende? Entonces, yo a eso te digo, a su vez, vos me decís, yo como actriz de teatro, ok, quizás necesitas trabajar mucho más frente a cámara para empezar a entender qué vos necesitas. Pero eso te lo da el texto, porque si vos sabés que ese personaje en esa escena se tiró del tren y viene corriendo agitada porque está siguiendo, no sé, un león, ¿entendés? Bueno, vos tenés que entrar en ese personaje, como ese león, qué edad tenés vos, dónde venís, qué estado de salud tenés. Bueno, vamos a lo más, el león y todo eso se nos va un poco, pero ponele, pero digo, vamos a lo concreto, digo, pero no debería cambiar el teatro, porque si vos esto mismo saco la cámara y tenés que entrar agitada, no vas a hacer como que estás agitada, quizás te conviene venir corriendo. Y listo, ¿entienden a dónde vamos? Es muy probable que este mito que hay se ponga por delante y cuando vos empiezas a trabajar mucho más, te das cuenta de, ok, hay algo que es bastante similar. ¿Se entiende? Okay. Pero el tema es que si por ahora está lejano porque lo haces poco, está lejano porque lo haces poco. Ahora, mientras más lo hagas, vos vas a entender que necesitas. Digo, yo dirigiendo a alguien, no puedo decirle a todos lo mismo. Es imposible. ¿Entiendes? Es imposible que a todos le diga lo mismo. Ahora, a tal persona, en tal escena quizás necesita, y hasta en muchas cosas, digo, pasa que estamos hablando de actuación, que es mucho más grande que estas dos actuaciones que hablamos. Porque hay cosas que son preactorales. Digo, porque yo tengo una estudiante que le pone toda la garra, pero no tiene tono. Y entra a escena así. Le pone toda la garra, trabaja un montón. Entonces yo tengo que decir, che, quizás tenés que hacer boxeo.
hacer artes marciales. ¿Por qué? Porque para su cuerpo de actriz, porque no tiene una observación por su cuerpo de actriz, tendría que ser algo preescénico para tener todo suficiente para estar en escena. Y quizás alguien que viene todo trabado, digo, che, hace un poco de yoga porque no está respirando. Entonces creer que hay tips es imposible, pero sí uno puede empezar a entender qué necesita, con la paciencia necesaria y el trabajo necesario. ¿Qué necesita? Digo, y esto es actuación. Pasa que la actuación es muy grande, como dijimos, muy difícil. Depende también de la psicología de cada actor, supongo, ¿no? O sea... No dejamos la psicología fuera porque no es nada personal. Digo, estamos trabajando. A veces es un problemón, que a veces las cosas se confunden y si acá, normalmente, perdón si alguien quiere eso, pero cuando tocan timbre dice, no, a mí el médico me dijo de hacer terapia, acá no es este lugar para uno. No, pero yo me refiero... No, pero perdón, porque eso es muy común, demasiado común, entonces yo prefiero de antes porque, digo... No, pero ni siquiera escuchaste lo No, pero porque abre, la psicología abre mucho. Porque, claro, porque si entran, digo, porque nos ha pasado, digo, uno habla de la experiencia, viene ahí y dice, che, tenés que hacer la cena con ella y es tu pareja. No, yo me acabo de divorciar. Pará, es ficción. Yo no, y te quiere contar su... No, wait. ¿Entienden por qué? Porque si no se mezclan, y lo que quiero poner por delante y ponderar, que esto que hacemos es nuestro trabajo. Lo tenemos que defender a muerte. A muerte. Yo lo que me refería, bueno, ya el tema es, bueno, no digo la palabra, yo me refiero al carácter de cada actor, depende del método que le conviene usar o que le va más. Sí, ¿no? Pero otra cosa que creo que sí. ¿Saben otra palabra que es clave que me olvidé? Es la autonomía. Si estamos dándonos cuenta que es muy difícil el encuentro entre directores y actores, yo tengo que entender qué yo necesito para estar en escena. Es clave, porque, digo, este es un ejemplo que siempre damos. Venimos a hacer una escena y están ellos, yo le digo, bueno, chicas, sientan amor. ¿Qué carajo es sentir amor en escena? ¿Se entiende? Es tan amplio y tan abstracto que yo como actor o yo como actriz necesito traducir automáticamente para decir, ok, estoy con ella y bueno, mira, la miro a los ojos, le miro la boca, le agarro, no sé, ¿entienden? Para que algo le sirva a la escena. Autonomía. Lamentablemente, y encima, digo, después háganme acordar también porque muchas cosas que creo que me van a acordar porque se nos va. Perdón, quiero cerrar una idea. Porque en estas entrevistas que tenemos con directores, cuando te cuentan la realidad del cine argentino, se te cae todo a pedazos si no tienes autonomía. ¿Por qué? Porque escriben guiones durante 2 años, están tramitando un subsidio para hacer una película. Cuando llegan a hacer la película, se dan cuenta que el guión que escribieron son para 7 semanas y la pueden filmar solamente en 3. Claro. Y entonces, no le da el presupuesto. Cuando quieren ensayar con los actores, muchos actores conocidos van al set sin saber la letra y le dice, che, esta es la escena de tu monólogo. ¿Qué monólogo? Y después así está el cine argentino. ¿Entienden el problema? Ahora, yo soy autónomo y voy a defender mi trabajo. ¿Entienden? Es necesario que defendamos nuestro trabajo. Porque después, va la película en la cual tengo que hacer de cordobés y me olvido que soy cordobés. Es letal. Pero, ¿cuál es el problema de eso? ¿Qué es la carita que queda puesta? La de esta pobre actriz. No está bueno. Y yo diría, el director es un nabo, porque en lugar de elegir una actriz cordobesa, y la actriz también defendete, no te expongas, trabajar lo necesario, investigar el acento cordobés, digo, porque investigarlo es autonomía pura, ¿entienden? Porque si no nos exponemos nosotros y nosotras. Y pasa. ¿De qué estamos hablando? Falta de trabajo. No sé quién había preguntado, perdón. No, quería decir algo que reafirma un poco lo que pienso del trabajo, que es esto que lo que uno necesita, previo a eso es no saber qué necesito. Y lo que necesito lo voy a ir descubriendo. Tal cual, ensayando. Entonces, como que eso por ahí corre un poco esto de buscar tips, aunque uno piense que no busca tips, sí, de ir buscándolos. Y también algo de, no sé, por ejemplo, con el ejemplo del plano, yo descubrí que a mí sí es una necesidad que me sirve. Me sirve para quizás liberar algo de pensar que se está viendo. Sí. O porque son divagues del pensamiento mío, que registro en mí. Igual, perdón, no es menor lo que decís. Esto que decís, pensar que está viendo, la imagen que uno tiene uno mismo y todo eso, está operando siempre. Sí. Por eso digo, quizás como la compañía decía, mientras más lo trabaja, eso a veces es tremendo. Y ni nos damos cuenta que está operando como hay que... Y ni nos damos cuenta, quizás, de tanto trabajarlo,
te olvidás. Y en algún punto te hace libre esto que voy a decir, pero hay que trabajar mucho. Sí. Es como... No sé. Perdón, acá dicen que no se escucha. Perdón, es que hablo reo, se me va a parar. Pero también quizás no es preguntar el plano, pero por ejemplo, si yo tengo que pasar acá y yo ya tengo acá en un monitor, lo miro, lo observo, pregunto cosas, como que si necesito preguntar, lo pregunto. Eso no significa que sea un pesado que esté molestando a la dinámica del laburo. Es que no hay molestia, pero a veces puede ser complicado. Energías y dinámicas. Tal cual. No sé, pienso como en mis primeras experiencias en los rodajes, me abrumó las dinámicas, en donde yo me sentí como medio tomando personal, entrando como en algo psicológico que no sirve para el trabajo, y después con el tiempo hay algo de la disponibilidad a ir al laburo que es diferente. Y hay muchas cosas que aceptar, no saber a lo que voy cuando llego. A veces sí, a veces no. Como ir descubriéndolas en el transcurso. Pero me parece importante varias cosas. Primero, no existe bueno o mal actor, existe actor o actriz disponible. Es así. Digo, si entendemos esto, somos autónomos y disponibles, no sean la idea de cantidad de trabajos que van a agarrar. Ahora, si creen que la cosa es personal, si no le damos el tiempo necesario a nuestra autonomía, a observar materiales, lamentablemente tenemos el 24/7 esto que hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra herramienta es el cuerpo, que toca el violista todo el día con el violín para poder sacar algo. Nosotros, nuestro cuerpo, tenemos que poder observar, y tenemos que observar cuando vamos a una obra. Parece hace un enfermo, y perdón, sí, me encanta. ¿Entienden? Y supongo que estamos todos acá con este día de mierda, también nos encanta. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cuánto tiempo le dedican a su actor o a su actriz? Si está corto el tiempo, a duplicarlo, loco. ¿Entienden? Duplíquenlo, porque mientras más entiendan de poder estar en presente en lo que hacen, más libres van a ser. Porque algo de lo que dice él, genial, sí, yo entiendo el no saber, pero si vos entras al no saber y estás ocupado en sentir, preocupado en sentir, y no vas a saber y te vas a decir, che, te estoy diciendo que te pares acá. ¿Se entiende? Y tenés que saber que tenés que parar acá, porque eso puede implicar no tener registro. Sí o sí tenemos que tener un registro. Sí, que reitero mi pregunta, la primera, porque siento que no la formulo quizás con claridad, y es esto un poco lo que vengo a buscar, ser clara, o sea, cómo soy funcional, cómo entiendo mejor técnicamente el otro lado, los que están en la cámara filmando, para ser funcional como actriz mejor, en el sentido de estar unidos, tanto los actores, o sea, ahora hablo en plural, ¿no? Porque como actriz, como actores, cómo estamos más unidos a eso otro que vos decís cuando te formaste en la FADU, creo que dijiste, que estar unidos tanto en las cámaras como... yo quiero entender más lo técnico, para estar todos trabajando por el trabajo. Yo creo que eres un tip. Creo que eres un tip. Sí, se ríen, pero se entiende. No quiero entender técnicamente, por ejemplo. ¿Técnicamente crees que es entender una cámara? No, por ejemplo, el plano, esto que te digo, que si el primer plano yo sé lo que están muy cerca mío, yo digo, tengo que tener en cuenta que están muy cerca mío, que me ha pasado, que con la plaqueta hacen así muy fuerte, digo, listo, tranquila, pues es que, bueno, es lo que se necesita, que clavan acá algo bueno. Pero claro, en algún punto yo te diría, respirá, y el claquetero está haciendo su trabajo, el camarógrafo está haciendo su trabajo, y vos tenés que hacer tu trabajo. Pero va por ahí, y confía que con el correr del tiempo van a hacer la claqueta así, va a estar ocupada en, tengo que mirar acá, esto tengo que hacerlo a cámara, punto, dicen, y ahora mirando ahí ya no están las actrices que las estaban secuestrando y todo, y uno obviamente como actriz... Bueno, a ver, si da la posibilidad, ahí es donde vuelvo a lo mismo que... el punto que me marcaron... Ok, pero ahí es donde vuelvo a la posibilidad de lo que decíamos antes. Si vos te conocés y decís, che, me mandan a mirar ese enchufe, y si justo es una producción independiente, estamos todos, che, a mí me sirve mirar a alguien. Abru, te pones ahí, te puedo mirar a vos, yo sé lo que yo necesito. ¿Se entiende? No hay tips. Quizás a vos, y quizás alguien mira un enchufe y está tan ocupado en el detalle del enchufe que empieza a pasar algo. ¿Se entiende? No hay tips. Ahora, hay que entender muchas cosas que pasan. Por ejemplo, volviendo a esto de... Hace poco estábamos filmando algo de un actor que trabaja un montón, una banda. Estamos haciendo un primer plano y él entraba y simplemente era pararse acá, entrar y sonreír.
Y uno tiene un plan de rodaje en el cual, bueno, tenemos que llegar a las 5 de la tarde, tenemos que llegar a las 5 de la tarde porque no hay más plata, ok. Entraba, sonreía y era tremendo porque él tenía que mirar a alguien que le gustaba y cada vez que sonreía parecía que era un violador. Y entonces, en la vorágine que dicen, estamos todos en la misma, estamos a las 5 de la tarde, desesperados porque 1, 2, retoma como 10 veces, y este pibe que trabaja una banda no podía sonreír. Pero no es que no podía sonreír, algo que de la sonrisa quedaba una mueca complicada. Hasta que en un momento dijimos, bueno, frenemos. ¿Qué pasa? En algún punto, él no estaba dándose cuenta qué necesitaba. Yo, por suerte, me tomé un respiro y dije, pará, acá hay un problema. ¿Cuál es el problema? Él no está mirando a la persona que tiene que mirar. Entonces, tomémonos el tiempo de que cuando entras, que ella te haga sonreír a vos. Nos tomamos el tiempo y listo, salió. Quizás yo le diría a este actor, trabajás un montón, pero entras en la misma vorágine que estábamos todos, porque todos queríamos que la escena salga, que él sonría y que parezca estar enamorado de esta persona, pero como nos metimos todos en la vorágine, nos vamos todos del presente. Y no estoy hablando del actor solamente, ¿me explico? ¿Me entienden por qué tenemos que ser autónomos? Porque todos, estamos hablando de un re equipo, todos recontra laburan re bien, pero hay algo de la presión de cómo se filma acá, por la falta de presupuesto, que nos lleva a lo contrario, que era lo contrario, que la escena no sucedía. Entonces, bueno, un segundo, respiremos. No hay tips. Hay que tenerse paciencia y a su vez cintura. Yo entiendo, perdón, que no hay tips, pero por ejemplo, yo soy bailarina, ¿no? Sí. Y para estudiar baile, hay ciertos conceptos que después uno los aprende, supongo que a los músicos les pasa lo mismo, para después ser rupturista, romper. No, vos lo que estás hablando es incorporar. No, pero vos estás hablando de otra cosa. Vos estás hablando de incorporar una técnica para que después aparezca. Para después romperla. No, que desaparezca, porque eso es otro problema. Digo, las técnicas son peligrosas. Digo, está bueno incorporar la técnica, pero yo diría, la técnica es igual que el texto. Tenés que incorporarla para que luego en escena. No, sí, claro, digo, claro, ¿no? Pero no, porque a veces se ve la técnica por delante de la escena. Me acuerdo, yo te puse guitarra, ella contó que toca guitarra, yo también toco bastante mal la guitarra, por eso no lo dije, pero me acuerdo cuando fui al profesor de guitarra, yo quería aprender y que me enseñe las notas, do, re, mi. Me dijo, no, la música es mágica, fui 2 años a guitarra, no, bueno. y no me enseñó más que rasgueo. Ok, pero fui, o sea, bien. 2 años a guitarra y no sé tocar más que una canción. Está bien. Bueno, no hay magia, hay trabajo. De la magia, pero me gusta la técnica, me gusta entender bien. la técnica. Pero no hay magia, hay trabajo. Si vos te pones a buscar, capaz tenés que cambiar de profesor, no lo sé. Es muy, bueno, pero es muy general. ¿Se entiende? En la generalidad no vamos a perder. Si, mientras más trabajen, más van a saber qué van a necesitar. Yo, perdón que no soy clara, que digo, quisiera entender cuál es, no un tip, la técnica de lo que necesito saber para el equipo de que se filman las filmaciones. Hace poco filmé. Estar disponible y estar en presente, pero eso es muy amplio. Es muy amplio, por eso te digo, es muy amplio. Vos tenés que entender qué te ayuda a vos a estar en presente, qué te va a tensionar para sacarte del presente, qué te va a tensionar para no estar disponible. Entonces eso es tuyo. Ahora, yo no te puedo decir, che, te miro y digo, tenés que hacer esto. No, vos mientras más trabajes, más vas a ir entendiendo qué tenés que hacer. Estás buscando un tip. Claro. Paciencia. Entendiendo el mundito ese. Bien, sigamos. Sí. O sea, según lo que entiendo, un tip sería un consejo generalizado para solucionar un problema puntual tuyo, si existiera, ¿no? Ok, gran definición. Sí, bien. Pero no lo hay. Por eso, vuelvo al ejemplo de las parejas. No, las parejas tienen que funcionar así. No tengo ni idea, digo. Ahora, sí, mientras más trabajen, más van a entender qué necesitan. Uno genera su propio método. Uno va viendo qué necesita. Y confía en eso, porque eso es autonomía, ¿eh? Digo, tranquilamente, pero volvemos a lo mismo, parece redundante, pero volvemos a lo mismo. Mientras más tiempo le dediquen, más se van a dar cuenta de qué tienen que hacer, o qué les sirve. Y cuando alguien venga y me diga, sentí amor, ok, ya sé que tengo que por lo menos respirar y trabajar con mi compañero o compañera. Y les puedo asegurar, ahora vamos a pasar a hacer un ejercicio. También una cosita. Wait, un segundito, perdón, que si respiran, parece una boludez lo que digo, que vamos a hacer un ejercicio donde no van a respirar,
y va a ser bastante más, porque hay mucha gente que pasa a hacer lo mismo que ustedes y no va a respirar. Sí, perdón. Sí, por ejemplo, si vos tenés que hacer un personaje, por ejemplo, un villano, para investigar, también está bueno ver películas del villano, depende del contexto de lo que vos tenés que ver. Sí, pero de lo que tenés que... Ahí está bueno esta pregunta, pero me parece que lo interesante a ver es en particular. ¿Cómo se mueve el villano para vos más o menos? Bueno, quizás cómo camina alguien. Pero encontrar tu propio... Lo en particular, digo... ¿Vieron Joker? Sí. ¿La de Joaquín Phoenix? Sí. Bueno, él investigó muchas personas que tienen esa patología y mediante esa patología él entendió y robó un movimiento. Y cada vez que se reían, se agarran acá y esto, más la risa, empieza a armar a lo largo de la película un comportamiento. Pero no fue la generalidad de esa patología, ¿me explico? Algo de la particularidad y de la observación, tanto como en la escena del baile, le deja mucha data a él para trabajar. A su vez, que yo lo mire y lo haga no quiere decir que salga. Necesita un montón, digo, entonces ¿de qué estamos hablando? Que esta observación lleva un tiempo, esta experimentación lleva un tiempo de ensayo y mientras más lo trabaje, en algún punto las cosas van a suceder. Bien. Vamos. Una cosita, Sí. está bueno como vos dijiste al principio, no ver solo Netflix, sino empezar, qué sé yo, desde el cine mudo, ver muchas películas Sí, también ir mucho al teatro, porque la gente no va al teatro. Sí, eso. Sí, no, dice alguien tiene un teatro, la gente fueron al teatro mudos. Digo, no, tienen que ir al teatro, porque está buenísimo ver actores y actrices en vivo y decir, che, ¿qué estás haciendo? A ver, otra cosa importante, ¿qué director o directora les gusta? Dolce, me gusta Dolce. Carlos Argento. ¿Quién? Carlos Argento. Está bueno que sepan, ¿ves? Porque muchos no hablan. Es interesante saber qué director o directora me gusta. ¿Me explico? Y ni siquiera se limiten acá. Digo, si alguien, no sé, me gusta películas de tal director y es de Islandia y yo sé inglés, digo, quizás no es tan difícil buscar quién es el director. Y uno cuando dice estas cosas, la gente dice, oh, no, ya cagaron con el no. Porque si por lo menos tenés idiomas que está... Si quieren, hoy la cosa está más conectada, muchísimo más conectada. Y cualquiera de ustedes, sí, realmente trabaja lo necesario y a su vez tiene, pasa que a veces lo difícil de los idiomas, pero si alguien sabe inglés intermedio o avanzado, y podría postular a casting de cualquier lugar. Digo porque hay una profe que no para de tirar casting a todos lados y se lo devuelven. Ahora el problema es cuando le dicen dónde vivís. Y bueno, ahí tendrá que tomar una decisión. Esto es decisión. ¿Me explico? Bien. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién quiere pasar? Yo, papá. Vamos. ¿Pasó? Pasa. Así me caigo. Párate acá. Ok. Bien, ahí también en Zoom después vamos a ir con ustedes, chiquis, para el ejercicio. Después le voy a pedir que prendan la cámara. Ahí la ven, ¿no? Sí. Bien, voy a aplicar el ejercicio porque van a pasar un par. El ejercicio va a ser así, chiquis. Vamos a hacer una presentación. ¿Ok? Cuando yo digo acción, se empiezan a presentar. Cuando digo corte, dejan de hablar. Pero eso no quiere decir que haya terminado el ejercicio. Y cuando digo gracias, recién ahí termina el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Entendieron? Sí. ¿Cómo es? Se presenta. Cuando haces acción se van a empezar a presentar, cuando haces corte creo que es, dejan de hablar pero siguen ahí y bueno, pues ya. Gracias, termina el ejercicio. O sea, el sigue ahí es acción. Sostener. Sostener la acción. Estás en acción. Acción. Acción arranca el ejercicio, se presentan, corte, dejan de hablar, gracias, recién ahí termina el ejercicio. ¿Ok? Genial. Párate acá. Bueno, mirando cámara, ¿eh? Bien. Cámara anda. Acción. Hola, mi nombre es Gabriela Sadi, tengo 35 años, vivo en Martínez, estudio filosofía,
me gusta la música, me gusta ver películas y me interesa la actuación. También me gusta mucho descubrir artistas nuevos, ya sea de artes plásticas o literatura. Hoy estaba leyendo un libro muy interesante, La balada de la cárcel de Reading, que trataba de un Corte. Ok, gracias. ¿Quién viene? ¿Puedo? Sí, obvio, ¿quién quieres? Acá hay lucha. Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí. La consigna no era seguir hablando hasta que digas gracias. No. ¿Vieron por qué pregunto? Es. ¿Escuchás? Repito la consigna. ¿Quién era? Paulo. Acción, te empezás a presentar. Corte, dejas de hablar. Gracias, termina el ejercicio. Ok. Un poquitín para acá. Bien. Cámara anda. Acción. Soy Ardena Stillman, tengo 54 años, soy egresada de la ENAD, viejas épocas. Seguí estudiando mucho tiempo actuación, sigo estudiando canto, sigo haciendo algunos talleres. Tengo otra profesión, soy puericultora, especialista en lactancia y crianza. Hablo mucho con las cámaras, no suelo actuar frente a las cámaras, aunque yo creo que sí actúo frente a las cámaras cuando hablo como puericultora. Trabajo mucho por Zoom también con padres de distintas partes del mundo. Trabajé también dando clases y talleres para adultos. Ok, muchas gracias. Muy bien, chiquis. Los cables. ¿Estuvimos más a la derecha? Sí, está bien. Bueno. Bien. Cámara anda, acción. Hola, soy Sebastián Eisen, tengo 27 años y este año me voy a convertir en buzo. La verdad que no lo esperaba. O sea, yo en mi cabeza este año iba a ser tener registro de conducir auto y moto. Simplemente no pasó. A veces uno planea algunas cosas y después la vida te sorprende y pasan otras. Así que del 8 al 12 me voy a ir a Brasil, estoy practicando un poco de portugués para aprender a hacer buzo. Y es un poco, nada, es también soy actor, pero sí, también, o sea, principalmente soy actor, ¿no? También soy actor, que lo importante es ponerlo antes que todo. Y la verdad que he hecho un montón de cosas de acá y para pensar, obviamente, y evitar los mitos. Corte. Ok, gracias. ¿Alguien más? A ver, un chiquitín para acá. Ahí. Cámara anda, acción. Hola, soy Graciela Malindo, soy actriz. Estoy acá haciendo un ejercicio. Tengo frío. No me pude sacar la campera en toda la charla porque tengo mucho frío y eso que estaba al lado del calefactor.
Bueno, es la primera vez que estoy en este lugar. No conocía este teatro, así que bueno, estoy mirando, chusmeando todo. Ahí tengo frío. Corte. Ok, muchas gracias. Uno más acá y vamos al lío. Miras. Sí, muy bien. Bien. Cámara, anda, acción. Hola, ¿cómo va? Yo soy Uriel Biondi, tengo 22 años. Estoy por recibirme en la carrera de gestión de medios y entretenimientos. Además estoy estudiando abogacía, si me gusta un poco el estudio y complemento mucho. Me recibí en la escuela de Port Greeley High School en el estado de Pensilvania. Hice varias obras de teatro, tanto en Estados Unidos como en Argentina. Soy de Mar del Plata y bueno, estoy viviendo acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires hace más de 4 años, metiéndome un poco y trabajando un poco en la industria. También produzco, hago obras de teatro, escribo, pero por sobre todas las cosas soy actor. Así que bueno, eso es un poco de mí. La última cosa que hice fue trabajar en una película para Netflix que se va a estrenar en 2023. Así que... Ok, muchas gracias. Bien, vamos al Meet. ¿Quién quiere pasar? Tamara creo que dijo, pero está ahí. Desmuteate. ¿Yo? Sí. Ok. Ahí está. Sí. Escuchemos a la compa y veamos a la compa. ¿Te queda bien ahí o querés que le darte más la cámara? A ver... Está bien ahí. Esperá un segundito. Esperá, Cuadra. Bien. Cámara anda, acción. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tamara Gravino, tengo 26 años, soy actriz y bailarina. Soy oriunda de la provincia de Corrientes, Santo Tomé. Estoy acá en Buenos Aires hace unos años entrenando actuación frente a cámara y actuación escénica. Estudio en la carrera de Timbre 4 actualmente y me paso haciendo cursos online y presencial de actuación frente a cámara. Bueno, como dije, soy bailarina, así que la mayor parte del tiempo también me la paso bailando y entrenando por ese lado también. Me gusta mucho la comedia musical, así que espero algún día poder meterme en ese mundo, poder hacer algo de eso. ¡Corte! Ok, gracias. Gracias. ¿Qué más, chiquis? ¿Me puedo ofrecer? Obvio. ¿Cómo era tu nombre? Porque te salió historia. Historia, y bueno, ya te lo voy a decir entonces. Bueno. Espera, Mauro, Bien, mirando a cámara, Mauro, porfa. Mauro no, Claudio. Claudio, ok. Cámara, anda. Acción. Hola, mi nombre es Claudio Figueroa, soy de la ciudad de Mar del Plata, soy doctor. Trabajo en medios de comunicación y lo que viste abajo que dice historia es historia de la televisión marplatense, un canal de YouTube que de paso te recomiendo que visites a vos y a todos los compañeros, porque bueno, recupero material de la historia desde
1960 a la actualidad. Más allá de eso, lo que más me gusta es la actuación y trato de hacer cursos, seminarios de todos los tipos. Hice una novela en la ciudad de Mar del Plata que fue considerada, fue nominada al Martín Fierro y bueno, el papel mío fue un personaje más... ¡Corte! Ok, muchas gracias. ¿Quién va, chiquis? Yo quiero. ¿Quién es? No sé cuál. Susana. Bueno, vale. Ahora, sí. Un segundo. Mirando a cámara. Cámara anda. Acción. Hola, yo soy Susana Rodas. Vivo en Mendoza, soy actriz y profe de teatro. He hecho varias obras, estoy preparando 2 proyectos ahora. Estamos ensayando en casa porque se quemó nuestra sala. Así que, bueno, me gusta mucho hacer teatro, lo disfruto mucho, el encuentro con compañeros, me gusta prepararme, capacitarme. Me gusta mucho aprenderme la letra. Y bueno, acá tengo mi gato que se molesta. Así que disfrutando acá de esta nueva experiencia. He hecho un curso de actuación de cámara hace tiempo, pero... ¡Corte! Dan. Ok, gracias. Dame cámara, no te... ¿Quién va? Me interesa. Yo acá, incluso. Sí. ¿Puede ser? Sí, sí, obvio, obvio. Bueno. Bien. Cámara anda. Acción. Buenas tardes, yo me llamo Hugo Ramón Mestre Salazar, soy cruzuplateño de la provincia de Corrientes. Actúo siempre en estos cursos, estoy presente en lo que era la edición de actores y actualmente estoy terminando la carrera de Tecnicatura de Arte Escénica en Chaco. Esta noche estoy viajando porque me falta poquito para terminar. Hice cine cuando era muy chico, trabajé con Leonardo Fabio en Nazareno Cruz, en Los Ocho Judías con otros directores, fui extra de televisión y ahora estoy tratando de aprender todo lo que sea arte escénica para poder a los chicos jóvenes enseñarle acá en mi pueblo y en la provincia, porque yo ya no me quiero retirar sin dejar de enseñar a alguien lo que yo aprendí. Nada más, ese es mi currículum. Corte. Ok, muchas gracias. Bueno, chiquis, para que te libero y vamos a charlar un poquito. Ay, mi viejo. Ahí está. No te preocupes, va a haber más chances, no te preocupes. Bien, Belis, ¿qué onda? ¿Qué registran? ¿Quiénes pasaron o quiénes vieron al compás? ¿Qué dicen? Creo que el momento de silencio... Ah, perdón, ¿dónde era? Sí. Es donde realmente se ve cómo es la persona. No lo que quiera aparentar o demostrar. Ok. Uno lo vi bastante relajado, como que lo disfrutaban. ¿Lo disfrutaban? ¿Alguien lo disfrutó? No sé, como que... Yo sí, me encantó. ¿Sí? Me encanta. ¿Te escuchaste? Sí, me escuché, me registré. Aparte estaba muerta, casi no puedo... ¿Cómo fue tu volumen cuando estuviste acá? Fue bajo, pero... Yo diría que no se escuchó nada. No pensé que era necesario levantar mucho la voz. ¿Por qué? Porque si ahí levantás la voz y acá era casi la misma distancia. No,
Yo entiendo el frío, pero no sé si tiene que ver el frío con el registro. ¿Se entiende? No, porque me parece que... no, yo siento que estoy más lejos ahí. Me parece que ahí está más cerca. ¿Y qué dijimos de lo que sentimos? No confíes tanto en lo que sentís, porque el micrófono no tomó nada de lo que dijiste. Mira. ¿Se entiende? Digo, Sí. ¿por qué? Porque aparte yo todavía recuerdo, la primera pregunta que hiciste, se reescuchó. Yo podría decir que todos en el Meet te recontra escucharon. Ahora viniste acá y no se escuchó nada. Mira, yo sentí que estaba hablando bajito, pero me pareció que era suficiente para el... Claro, pero imagínate, si es el casting, ¿qué dijo? No sé, porque no se escucha. Claro, que entiendo. Por el registro que no hubo de que hablaste bajito, digo. No, yo registré que hablaba bajito, pero creí que era suficiente para el lugar. Bien, ¿qué dijimos al principio? No se les va a escuchar. ¿Entienden? Pero está bueno empezar a... Digo, todos esos spoilers que dijimos, no importa, pero uno no es para... Es para que uno... Está buenísimo para mí como aprendizaje. Es para que uno vaya registrando que algunas cosas cambian y lo único que hiciste fue caminar unos metros. Perfecto. No cambió nada, seguimos en el mismo lugar. Sí, me sirve un montón. Bien. ¿Qué más, chiquis? A mí me pasó Ahí también pueden hablar, que perdón, sentí- Sí, perdón. Que me pasó que sentía como el triple público. La cámara, ¿Cómo sería el triple? la por ahí. platea y el Zoom. Y como vos dijiste que teníamos que hablar a cámara, Sí. yo traté de estar, digamos, conectada con la cámara, pero no podía dejar de sentir la conexión con los otros dos públicos. ¿Te O sea, escuchaste? los tenía ahí. ¿Qué? ¿Te escuchaste? Sí, me di cuenta que me faltaba aire, que ¿Cómo en hablaste? momentos muy rápido. Si tuvieras que decir cómo hablaste, Sí. ¿cómo hablaste? ¿Hablaste igual que ahora? No. ¿Qué había de diferente? Estaba la cámara. Yo siento que cuando está la No, cámara pero yo la cámara... cambio. No, ok, claro, pero eso si no queda como en algo divino, para que vos puedas registrar que se modificó. ¿Cómo hablaste? Vos me decís, no hablaste igual que ahora. Sí. ¿Qué se modificó? Bueno, hablé aceleradamente. Tengo es algo que me suele pasar frente a cámara. Claro, bueno, pero perdón, La vos tenés que tratar de respiración entender, perdón chiquis, ¿por qué te pasa eso? Porque si no quedan, es algo que me suele pasar y entonces no sabes en qué trabajás. Si vos entendés, che, a mí me pasa esto, por esto decís, acá puedo trabajar. ¿Me explico? Sí, yo creo Entonces que... yo te voy a preguntar, Sí. ponelo aceleradamente, hoy no lo vamos a ver, la que viene los vamos a ver. ¿Cómo hablaste? Si vos registrás cómo hablaste, me podrías decir cómo hablaste. Ok, ahí estamos diciendo, y no sé si estabas escuchándote realmente. Es verdad. ¿Vos cómo hablaste? Yo hablé como hablo siempre. No. ¿No? No. ¿Cómo hablé? Pero, no, digo, te pregunto a vos. No sé, pero yo porque... Claro, porque vos registrás y decís que hablaste como hablaste siempre. Sí. Y no. ¿No? ¿Cómo hablé? Se repite como un carguito, ¿no? Exactamente. ¿Como que hay un carguito? Claro, y es raro que varios y varias en diferentes lugares del país y del mundo empiezan a hablar igual. ¿Qué dijimos? Van a hablar igual, no se van a escuchar. ¿Quién respiró? Él para mí él respiró. ¿Estás segura? Yo te pongo un pagaré acá y digo, ¿lo firmás para decir que respiraste? Yo te lo firmo. Para mí Bueno, respiró. ¿saben lo bueno de todo esto? Está grabado. Y lo vamos a ver. Hoy no, la que viene lo vamos a ver. Y quizás se van a dar cuenta que algunas cosas que dan por sentado no están registrando, que no están pasando. La respiración sí, sí, aparte yo como hago canto ya sé respirar y sé hablar, o sea, lo que me faltó No se escuchó nada lo que dijiste. No, pero no se escuchó por volumen. Pero, ¿Pero te parece menor? Yo estaba respirando tranquila, pero Pero pasa que el frío yo- también... No le echo mal, pero bueno las excusas, perdón, pero no es por ojo con las excusas. No se te pero escuchó. modifica, un estado de frío se modifica también. Ahora Pero- también tenés frío y se está escuchando. A lo que estoy. No, el volumen Ok, sí, pero está muy bien. dijiste si respirábamos. Pero ni bien Pero llegaron. Alguien dijo te lo firmo, no sé. Sí, pero no importa, está bien. Lo primero que dijimos es que no se les iba a escuchar. Vos pasaste de acá no se escuchó nada. De hecho el micrófono no No sé, picó. yo eso no lo escuché que no se iba a escuchar. Yo estaba afuera, no escuché eso. de que Bueno, no se iba a pero escuchar. tanto de testigo que dijimos eso. Pero no importa, por más que no lo hayas escuchado. Pero sí el tema de la respiración, Lo que-
Ok, vamos a verlo la semana que viene. Yo creo que no, yo creo que nadie respira. Y es interesante entender por qué. Puede ser una cosa porque el tiempo de la cámara, por ejemplo, tenés un minuto, tenés que hacerlo todo rápido para que alcance. Puede ser. A ver, por ejemplo, ¿no? Digo, porque a veces los castings te dicen un minuto o 30 segundos, hacen una presentación. Tienen que presentar, digo, no, tampoco le estamos pidiendo nada extraordinario. La pregunta es, ¿qué pasó después del corte? Ahí también pueden hablar si quieren, chiquis. Fue muy incómodo cuando decías corte y había que quedarse ahí, era demasiado incómodo. ¿Por qué? Porque sí es incomodísimo. Ok, pero ¿por qué? Habría que sentir incómodo. Para mí, yo no pasé, pero por lo que observé, era un momento de estar. ¿Y quién estuvo? Nadie. Listo, entonces no respiraste. ¿Se entiende? Yo respiré y yo sentí bueno, que estaba y sentí... no confíes tanto en lo que sentís. No confíes tanto en lo que sentís. Digo, lo bueno es que está grabado. Sí, compañera. Hola, ¿qué tal? Soy Laura. Yo creo que nos cuesta, perdón, creo que a mí mucho. Fuerte. Creo que nos cuesta, a mí también, estar en silencio. Nos cuesta estar, yo te diría, punto. Claro. Digo, porque es pero, perdón, porque tomo el estar, que es lo que está en crisis para mí, porque cuando le decimos corte, ahí y acá, están esperando que le digamos el gracias. Y no pueden estar acá. Y es difícil estar en escena. Entonces lo que estamos hablando es que hay algo que hay que entrenar en el estar. Es similar sí, perdón. a cuando estás en una escena, terminaste tu texto, terminó, y no podés cortar hasta que el director dice. Claro, tal cual. Sostener. Pero no hay que sostener, hay que estar. Pero, por eso, estar presente. Pero es lo difícil, porque lo que tendemos a hacer es sostener. Y entonces vas a ver que cuando vean la semana que viene vas a ver que sostienen un lugar lleno de tensión física. Por mucho que digan que respiraron, cuando se van a decir, ah, mira, de repente estoy acá. Y van a ver que se zarandean, o van a ver que, dicen corte, meto las manos, porque no sé qué hacer con las manos. Digo, porque saben la cantidad. Digo, venimos de Rosario, de 100 personas, se ve que alguien le dijo algo, no, las manos en el casting y los bolsillos, entonces veía 50, le decías corte y hacían... A ver, las manos no son el problema es que si estoy preocupado y me hago con las manos, y es un problema porque van a estar disociadas de mi cuerpo. Yo muevo las manos todo el tiempo, pero no estoy pensando en qué hago con las manos. Estoy más ocupado, que es lo que nadie hizo. ¿Quién se preocupó? ¿Quién se ocupó en presentarse realmente? Yo me preocupé en presentarme realmente. Yo creo que te preocupaste, no te ocupaste de que te presentaras. Son dos cosas diferentes, ¿entiendes? ¿Qué diferencia hay? Yo también sentí que me preocupé por presentarme, pero ahora que decís ocupaste. Porque la preocupación está mucho más vinculada hacia vos. La ocupación es para el otro. Digo, yo me presento para que ustedes me escuchen. Estás muy ocupado en que me escuchen lo que tengo que decir. En que me escuchen. Y de eso mi cuerpo... Porque es interesante después del corte, cuando veamos la semana que viene, los cuerpos. Empiezan a hacer cosas extrañísimas. Digo, ¿cómo se llama? La primera chica de acá, Tamara, ¿es? Eras una foto. Es raro. Y me va a decir, respiré. Es rarísimo. Digo, uno pensaría, se cortó internet. Pero a ver... Es rarísimo, porque encima lo levanté con las manos a la compu y estaba como... Onda, tenés un pulso fantástico. Claro, pero ¿entienden lo raro de lo que estamos hablando? Y que al compañero le pasó un poco lo mismo, y que a otro... Digo, y acá en medio... Y es raro que nos igualemos. Ahí es donde digo, lo que empieza a suceder es que perdemos nuestra particularidad. Y lo primero que hacemos es perder las funciones vitales. No se escuchan, no respiran, no me ocupo de que me escuchen. Cuando si estamos hablando ahora, que cuando se presentaron o decían de dónde son, se ocupaban de que los escuchemos. Ahora pasan acá, se tienen que presentar y empezamos a hablar todos de la misma manera, no respiramos, no nos escuchamos. A su vez, creo que es importante que todos y todas, como actores y actrices, tengan una presentación. Digo, ahora llegan y dicen, mira, hay un casting donde tenés que presentarte, ta. ¿Quién tiene una presentación armada? Fill me out with your smile.